Gracias por estar aquí en esta sesión de IT Series. Bienvenidos, esta es la sesión número 3 de la serie de Windows Azure. En este capítulo del día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que es la administración de aplicaciones, tanto en el ambiente físico como en la nube pública, ¿sí? Pero antes de comenzar teníamos pendiente y habíamos dejado la sesión pasada, pusimos la trivia, ¿sí? En donde, bueno, lo que veíamos o lo que nos preguntaban era el nombre del protocolo seguro para conectarse remotamente a un servidor de Linux, el nombre también del tipo de nube que resulta en la integración entre la nube pública y la nube privada, y lo que era Windows Azure en un falso verdadero si permite integrar mi directorio activo local con un directorio activo en la nube. Habíamos quedado pendientes en ese momento de dar a los ganadores. Entonces aquí tenemos los ganadores de esa trivia. Felicidades a ellos tres. Los ganadores de la trivia de la sesión número 2 de la IT Series de Azure son José Alfredo Jiménez Arianes, Humberto Jaime Rodríguez y Luis Alberto Santos Pérez. Muchas felicidades a ellos tres. Los estaremos contactando para enviarles el premio que ganaron. Y bien, entonces, comenzando con la sesión del día de hoy, como les comentaba, pues vamos a hablar un poquito de lo que es App Controller, ¿sí? Como administración de aplicaciones. Pero previo a eso, y más que hablarlo, pues le vamos a pedir a uno de los expertos que a continuación les presentaré, que nos muestre en vivo cómo es que funciona esta aplicación. Pero antes de ello, bueno, es importante comprender o repasar el tema de que, pues ahora las aplicaciones como tal, la tendencia, la transformación de IT, pues las aplicaciones ahora no solamente las encontramos en un ambiente físico, ¿no? Sino que ahora esas aplicaciones están siendo almacenadas o están siendo programadas, y el background o los servicios donde están corriendo pueden ser servidores en un ambiente físico, ¿sí? En nuestro centro de datos, o bien los podemos tener las aplicaciones en ambientes virtualizados, también dentro de nuestro centro de datos, convertidos y automatizados en una nube privada, o bien puestos en una nube pública, ¿sí? E incluso podríamos estar hablando de ambientes híbridos, en donde quizá mi base de datos esté en un ambiente físico virtualizado y la parte de ejecución, la parte de procesamiento, pues esté en una nube pública como es Windows Azure, ¿no? Y entonces aquí la intención es, bueno, sin importar en dónde esté, yo necesito tener un medio de administración que me permita administrar la aplicación, ya sea que esté distribuida o esté en alguno de estos escenarios que acabamos de comentar. Necesito una consola que me permita administrar todo, ¿sí? No tener una consola para lo público, una consola para la aplicación local, sino que todas las aplicaciones las pueda tener en un solo ambiente, ¿sí? Que estén integradas, ¿sí? O que estén consolidadas, centralizadas en una sola consola de administración. Y es lo que me va a permitir hacer System Center Application App Controller, ¿sí? Es lo que me va a permitir tener ese control de las aplicaciones desde una sola consola, sin importar en dónde lo tengamos administrado. Y bueno, más allá de platicarles como tal la App Controller, el día de hoy lo que queremos hacer es mostrarles en vivo, ¿sí? A través de máquinas virtuales y accesos remotos, en vivo cómo es que funciona App Controller, qué es lo que tenemos que hacer para poder conectar un App Controller que tenemos en nuestro centro de datos con las aplicaciones que tenemos en Windows Azure, ¿sale? Pongan mucha atención, dado que hoy no hay como tal una PP3, sino que todo es a través de demo. Pongan atención a lo que el experto en estas tecnologías nos va a comentar, ya que la trivia estará basada en todos esos componentes y en todo ese tipo de conectividad que va a mostraros el día de hoy, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, quiero presentarles a Galileo Calderón. Él es experto en tecnologías de System Center, en tecnologías de administración de centros de datos, y que ahora se integran no solamente a la administración del centro de datos local, sino a la administración
de la nube pública. Entonces, Galileo, bienvenido, buenas tardes y adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Galileo Calderón. Me voy a encargar de la parte de la demostración. Les voy a mostrar un poco lo que es App Controller y cómo conectarlo con Windows Azure. Ahorita les voy a platicar un poco acerca de la infraestructura que tengo, montada ya en unos servidores, y vamos a hacer la conexión con Windows Azure. A ver, ¿ya pueden visualizar en pantalla? ¿Sí? Ok. Entonces les platico muy rápido. Aquí tengo un servidor, un host, donde tengo dos máquinas virtuales. Esta que vemos en pantalla es una máquina virtual con App Controller y ya está conectada con una suscripción de Azure, en donde podemos ver tanto la nube privada que ya construí como la nube pública. Les voy a explicar un poco. Entonces, tenemos dos máquinas virtuales, una con App Controller y una con Virtual Machine Manager, y las dos máquinas las estoy administrando desde esta misma consola de App Controller. ¿Ok? Esta es la pantalla principal de App Controller, la cual, si podemos ver aquí, tenemos nuestros servicios conectados y cómo estamos, ¿no? Tenemos un servidor de Virtual Machine Manager, como me indica aquí, está local, y tenemos un servidor de Windows Azure en la nube. Yo ahorita les voy a mostrar cómo hicimos la conexión y qué sencillo es hacer este tipo de conexiones con Windows Azure. ¿Ok? Entonces, antes de meterme a detalle de qué es lo que vamos a poder hacer con Windows, con App Controller en este caso, les voy a mostrar cómo hicimos este tema de la conexión, ¿no? Ok, me voy a cambiar aquí a esta pestaña. ¿Sí la pueden visualizar en pantalla? Ok. Voy aquí a la parte de arriba. Voy a ir aquí a la parte de infraestructura. Tenemos una máquina virtual corriendo en este sitio de Windows Azure. Ahorita voy a crear una nueva máquina virtual. Ok. Ok. Mientras Galileo conecta la nueva máquina virtual, recordemos que, bueno, esto lo habíamos visto también en la sesión 1, cómo crear esta máquina virtual, que en este caso lo está haciendo en la parte de Quick Ray. La vez pasada lo que habíamos visto era crearla desde la galería. Entonces son dos medios a través de los cuales puedes crear una máquina virtual. Ok. Aquí. Ok, nuevo. 4. Ok. Vamos a ponerle mi nombre para que no haya ningún problema. Y lo podemos identificar correctamente. Ok. Lo que estoy haciendo es nada más provisionando esa máquina virtual para que vean que App Controller está conectado en tiempo real con esta instancia de Azure. Ahorita les voy a mostrar, como les indicaba al principio, cómo hicimos esta conexión. La verdad es que es muy sencillo el tema de esta conexión. Lo hacemos desde Windows Server 2012 y lo primero que tenemos que crear para conectarnos de un ambiente local a un ambiente en la nube es crear la parte de los certificados de seguridad. Entonces, aquí nosotros podemos entrar a esta consola, MC, que es muy común y de uso diario de todos los administradores. Aquí vamos a agregar un certificado.
va a ser de tipo computer account, del local computer, y aquí ya vemos los certificados. Ok, pues vamos a los certificados, personal, certificados, y aquí ya tenemos nuestro certificado ya creado. Yo ahorita voy a exportarlo, que es la tarea que debíamos de hacer para todo este tema de conexión con la nube, ¿no? O sea, esta es digamos que la tarea más complicada, por si así lo viéramos. La verdad es que es muy sencillo exportar el certificado, solamente hay que dar algunos pasos muy sencillos. Le decimos de qué tipo de certificado es. En este caso puede ser una llave privada o un certificado sin llave, ¿no? Un certificado de management, ¿ok? Entonces en este caso primero lo vamos a hacer sin llave. Vamos al siguiente, damos por default, ¿ok? Aquí decidimos nosotros en dónde vamos a guardar el certificado. Es realmente mero trámite. Vamos a crearlo ya sea en mis documentos, en cualquier carpeta que ustedes le dediquen a este tema del certificado. Vamos a poner nuevo, conexión, ok, le voy a dar salvar, voy a indicar la ruta y le doy finish. Y me dice que mi certificado se exportó satisfactoriamente. Le doy ok. Me voy otra vez sobre el mismo certificado, como les comentaba. Necesitamos dos certificados, uno de management, que es el que acabo de crear, y otro con la llave. ¿Ok? Vamos a exportar. Siguiente, en este caso escogemos la llave, le damos siguiente, siguiente, ¿ok? Y ahí nada más hay que configurar un password, ¿ok? Esto preferentemente con la seguridad que ustedes manejen habitualmente, ¿no? Aquí de igual manera, vamos a buscar, lo vamos a dejar en la misma carpeta donde encontramos el otro, vamos a dar key, cert, doy save, next y finish. Y aquí ya exporté mis certificados, ¿ok? Entonces, vamos a... Sí, como les comentaba, ahorita voy a validar que los haya creado. Y, como les comenté, el primer certificado va a ser el certificado de seguridad management. Y el segundo ya va a ser el certificado que va a contener una key, el Key Certificate, ¿ok? Entonces, estos dos certificados me van a servir para cuando yo empiece a configurar la conexión con Azure, me los va a solicitar. Entonces, aquí, ahorita ya creamos localmente los pasos para crear esta conexión con Azure, ¿ok? Entonces, aunque yo ya lo tengo conectado, voy a hacer los pasos como si lo fuera a conectar. Entonces ahorita voy a cerrar las consolas, voy a dar OK, voy a dar aquí cancel, OK, voy a cerrar estas consolas para que hagamos el siguiente paso, que ya sería desde la consola de Windows Azure. OK, OK. Ok, aquí vamos a conectarnos con una nueva suscripción. Ahí, fíjense cómo, en este caso, Galileo, en lugar de tener que abrir otra ventana para conectarse al servicio de Azure, desde la propia consola de System Center, trae un conector para ir hacia Windows Azure. Ok, entonces vamos a inicializar el wizard para conectarnos con Windows Azure.
Ok. Entonces, aquí, ¿qué datos nos pide? Vamos a crear como si fuera una nueva conexión. Entonces vamos a ponerle nuevo IT. Ok. Descripción. Demo. Y aquí, este número de suscripción ID, nos tendremos que ir a la página de Windows Azure. Y aquí vamos a buscar cuál es el número de nuestra suscripción. Ok. Nos vamos aquí. Ok, a ver, permítanme un segundo. Está un poco... Ok. Ok, y aquí ya tenemos... Ok. Aquí nos vamos a esta barra. Esto es muy importante. Para hacer la conexión, ¿en dónde vamos a buscar este ID? Entonces, este ID lo vamos a ver en la parte de Settings. Aquí en esta parte, hasta abajo de su suscripción de Azure, está la parte de los Settings y ahí está la parte Subscription ID. ¿Ok? Lo vamos a copiar y pegar. Lo seleccionamos. Lo copiamos. Y nos regresamos a la parte de App Controller. Aquí donde está este número, lo sustituimos por el otro y ya tenemos este tema de la suscripción. Aquí, ahora, lo que tenemos que hacer es exportar los certificados que ya creamos localmente para que Windows Azure cree una relación de confianza con este App Controller. Entonces, simplemente lo que hacemos es buscamos nuestros certificados. En este caso, si se dan cuenta, primero nos pide un Management Certificate, aquí en esta parte. ¿Ok? Entonces, ese será el primero que creamos. Nos vamos a documentos y... ¿Ok? Y aquí ponemos el password. ¿Ok? El primero, en esta conexión, lo tenemos que hacer con todo el password que nosotros configuramos. ¿Ok? Le damos el password y le damos OK. En este caso, como les comentaba, yo ya estoy conectado a esa instancia. A ver, me puede salir un error de que yo ya estoy registrado en esta instancia. Solo quería que ustedes vieran el paso y no nos quedamos con la duda, ¿no? En este caso, si yo lo desconecto de esta instancia, pues podría validarlo con este nuevo certificado que acabo de crear. ¿Ok? Entonces le voy a dar Close. Y una vez que nosotros hacemos esa validación, tenemos que cargarlo por este lado. En el lado de Windows Azure, si se fijan, aquí ya tengo mi servidor de App Control, es app01cloudos.com. En este caso, el identificador de mi servidor es App Controller, es app01 y mi dominio es cloudos.com. ¿Ok? Entonces, yo lo que hice aquí para conectarlo fue utilizar el otro certificado que ya habíamos creado, ¿no? Entonces aquí me pide el certificado de seguridad, que en este caso es el de Management, el que no tiene la llave, le doy Open, y este certificado, si le doy aquí, empieza a validarlo. ¿Okay? Puede salir el mismo error porque yo ya lo tengo conectado. ¿Ok? Dice que yo ya lo tengo enlazado a la misma suscripción, entonces no lo podía conectar dos veces. ¿Ok? Realmente esos son todos los pasos que ustedes que ustedes tienen que hacer para conectar tanto el ambiente local con este ambiente de Windows Azure. Si se dieron cuenta, al principio yo creé una máquina con el Quick Start. Entonces, yo tenía al principio solamente una máquina virtual administrada desde App Controller y ahorita ya me aparecen dos máquinas en mi Public Cloud. Perdón,
Ok, entonces, ahorita me voy a ir sobre ya un poco más a detalle sobre la consola de App Controller. ¿Qué ventajas me da trabajar con App Controller? La ventaja primordial que nos da es que podemos trabajar con un ambiente híbrido. ¿A qué me refiero con este ambiente híbrido? Si se dieron cuenta, al principio yo les platiqué un poco la infraestructura. Yo tengo un Virtual Machine Manager donde tengo máquinas virtuales ya hechas ahí, un deployment y demás, y tengo mi instancia de Windows Azure. Yo puedo visualizar y hacer un deployment de máquinas virtuales desde este App Controller. Decidir moverlas, decidir monitorearlas, ver qué tipo, incluso yo puedo agregar, si yo tuviera más suscripciones de Azure, puedo agregarlas aquí mismo, ir a agregar varias, y incluso también varias nubes privadas, ¿no? Entonces, es como un punto, como un puente entre la nube pública y la nube privada. Entonces, solamente nos enfocamos a administrarlo desde esta misma consola y sin complicarnos tanto, ¿no? Entonces, aquí me voy a ir a Virtual Machine. Aquí estoy visualizando las máquinas. Si se dan cuenta, al principio yo creé esta máquina virtual que se llama Galileo New. Ahorita está corriendo y me dice dónde está corriendo. Me está diciendo que está corriendo en mi nube pública con Windows Azure, en dónde está el servicio y qué tipo de máquina virtual es. ¿Okay? Me da todos los datos y me dice unos detalles de la máquina virtual. ¿Ok? Me dice cómo entrar y demás. Ok. Entonces, como les comentaba, aquí tenemos el tema de las nubes. Aquí solamente aparece la nube pública creada porque solamente he creado esa nube pública con la conexión de Azure. Toma como por default. Si yo tuviera en mi otro servidor de Virtual Machine Manager unas nubes privadas creadas, se verían en esta parte, ¿no? Tendría aquí mis nubes privadas y podría hacer un deployment de una máquina virtual. ¿Sí? Ok, aquí solamente les voy a enseñar el ejemplo de los deployments. Aquí me dice qué tipo de deployment voy a hacer, ¿no? Entonces, ¿en dónde lo voy a hacer? En el Public Cloud. ¿Qué tipo de deployment? Hay que seleccionar un ítem. Entonces, aquí hay varias opciones. Si ustedes se dan cuenta, estas opciones que aparecen en pantalla son todas las opciones que tenemos igual en Azure. O sea, son todas las templates, por así llamarlos, que ya los tenemos preparados para hacer este tipo de deployment. Solamente que yo ya no tengo que entrar a la consola de Azure para hacer un deployment de una máquina virtual. Solamente me meto a esta parte de deploy y empiezo a seleccionar el tipo de máquina virtual que voy a cargar, ¿no? Entonces yo podría escoger de la galería, como lo hicieron en otros tracks, y pues empezar a hacer el deployment de este servicio. ¿Ok? Aquí me dice que vamos a configurar. Y para aquellos que conocen Virtual Machine Manager, esto es como si hiciéramos un deployment de la parte de los servicios de una nube privada. En Virtual Machine Manager yo puedo hacer un deployment de un Exchange, de un SharePoint, haciendo cierto tipo de configuraciones y configuraciones muy sencillas, ¿no? Okay, aquí le damos Create, New Cloud Service, New Cloud Service. Ahí, a ver, déjenme cambiarlo a minúsculas. New Cloud Service app. Me dice en qué región voy a hacer el deployment. Y le damos OK.
hay que ir configurando cada parte del deploy que nos indique, en este caso, App Controller. Entonces, una vez que tengamos creado esta instancia, pues podríamos hacer el deployment de nuestro servicio y todo desde la consola de App Controller. Esto, ¿a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a reducir tiempos, hacer más efectivo el tiempo que estamos trabajando sin estar entrando al portal y luego a la consola, al portal y luego consola. Entonces todo lo hacemos desde esta consola de App Controller. Ok, aquí vamos a ponerle nuevo, new, ok, new deploy, ok, producción, esta machine, okay. Okay. Y así vamos bajando sobre los diferentes niveles del deployment, hasta que logramos configurar todas las partes, ¿no? En qué nube, cuál va a ser el servicio, qué tipo de servicio, qué tipo de template va a ocupar, las características de la máquina virtual, y así terminamos con el deployment. Aquí nada más falta darle los datos, ok, new deploy PM, de qué tipo, small, extra small, más, aquí, ok, vamos a seleccionar, creamos uno nuevo, new, deployment, ok, deploy, ok, aquí vamos a explorar el contenedor de los discos, vamos a ver los tipos de discos que están disponibles para esta instancia, en esta instancia, ok, al ok, vamos a crear disk, vamos a escoger un destino, ok, déjame se refresca un poco y ahorita entramos, ok, vamos a guardarla en la misma carpeta donde venimos trabajando, damos ok, y ya casi terminamos con este deploy. Más, ok, H, tamaño 30 gigas y ok, aquí ya es un tema de redes, read and write, el tema de permisos, vamos a escoger una net, ok, aquí vamos a agregar, vamos a cancelar aquí esta parte, ok, si se fijan aquí estamos configurando todas las partes de la máquina virtual, pero aquí es como en cualquier creación de máquina virtual, con Virtual Machine Manager decidimos en qué dominio vamos a colocar esta máquina virtual, los passwords de administración. Como se va a crear desde cero, hay que decirle todos los parámetros. En este caso, nosotros le tenemos que dar qué red, todos los servicios a los cuales va a estar conectado. Ahorita, digo, para no hacerlo tan largo, vamos a aquí en esta parte de red, yo ahorita no tengo una red asignada, entonces tendríamos que hacer una creación de la network desde el punto de la máquina virtual, desde Azure, para tener este servicio. Entonces aquí se fijan, vamos a crear el nombre, cómo se va a llamar, la parte del disco que ya creamos, la parte de red y hasta el último la parte de administración, ¿no? Los passwords
y a qué dominio, si así lo quisiéramos colocar, ¿no? Esta parte es muy importante porque nosotros podemos hacer nuestras redes virtuales con servicios en la nube. O sea, podemos crear un set de máquinas virtuales con un controlador de dominio arriba, un servidor de base de datos y otro servidor con una aplicación, y los tres conectados entre sí para toda esa parte de identidad de acceso y demás, y todo bajo un solo dominio, todo en la nube. ¿Ok? Entonces, ahorita lo voy a dar a cancelar, y esa es la parte de los deployments. Nosotros podemos crear el deploy de servicio desde esta consola de Windows, desde App Controller conectada a Windows Azure. ¿Ok? Entonces, si se fijan, realmente es muy sencillo hacer este tipo de deployment una vez que nosotros ya empezamos a configurar todo el tema de nuestros recursos. Es muy parecido a Virtual Machine Manager, porque podemos administrar tanto las máquinas virtuales, los servicios, en este caso, estos son los dos servicios que yo tengo para hacer los deployments, y las máquinas virtuales, ¿no? Tenemos aquí nuestras máquinas virtuales, donde, como lo vimos al principio, si yo las creo en la nube, voy a empezar a verlas reflejadas aquí en App Controller, y viceversa, ¿no? Este library es muy importante, porque aquí en este library, si se fijan, aquí aparece nuestro Windows Azure, con todo lo que tenemos en la nube, las imágenes, los discos, los HDs, los templates de servicio que tenemos allá arriba, que son todas las opciones de crear un SharePoint, de crear un SQL Server, de crear incluso estos servidores Linux, Ubuntu, SUSE y demás. Todos esos templates están dentro de este library. Entonces, cuando yo quiero hacer un deployment, pues yo tengo que escoger las imágenes que aparecen en este Windows Azure. Pero también, si se dan cuenta, está conectado a esta parte de Virtual Machine Manager. Entonces, ahí es donde ya nos empezamos a meter en un tema de nube híbrida, ¿no? Donde tenemos conectado localmente este Virtual Machine Manager, y yo puedo empezar a crear dentro del library de Virtual Machine Manager templates de servicio y hacer deployment en las dos nubes, ¿no? Empezar a hacer un híbrido total, ¿no? En este caso yo nada más tengo tengo aquí unos templates, unos que los uso localmente y uno que, se dan cuenta, dice Virtual Machine App Control Azure, ¿no? Para hacer este tipo de deployment. Es importante mencionar que cada template está creado con un cierto formato. Entonces es importante que nos acatemos a los estándares que tenemos en Windows Azure para hacer los deployments. Entonces, en este caso, el template es de tipo VHD para que sea compatible con las plataformas de Windows Azure. ¿Ok? Déjame ver aquí. Ok, entonces vamos a esta parte donde estamos viendo aquí Virtual Machine. Ok. Suscripciones y los usuarios. A ver, vámonos aquí. Ok. Una vez que nosotros tenemos Windows Azure ya con más servicios en esta parte del portal, voy a cambiar un poco y les voy a mencionar. Yo ahorita App Controller no tenemos tanto la parte de monitoreo de aplicaciones, ya que esa parte la tenemos que hacer en conjunto con otra herramienta que es SCOM, aunque lo que les quería mostrar es que debemos de tener nuestro portal con diferentes servicios. En este caso apenas estamos haciendo aquí algunas adecuaciones, ya que es bastante nuevo este ambiente. Tenemos un website, las dos máquinas virtuales, y ahorita solamente podemos conectar la parte de App Controller con la parte de IA, ¿no? Todo este tema de las máquinas virtuales, infraestructura como servicio. Una vez que tenga el tema de monitoreo,
En esta parte del overview va a cambiar un poco la vista y vamos a poder visualizar en esta parte nuestro performance y en esta parte vamos a ver todo el tema de las aplicaciones, si tenemos websites, si tenemos aplicaciones en la nube y qué tipo de aplicaciones están corriendo en la nube y cómo lo hacen. ¿A qué me refiero? Que si ocurre alguna caída o algo durante el uso, pues nos lo va a empezar a reportar en esta misma consola. Entonces eso ya es un poco más de integración con la parte de monitoreo de Microsoft. ¿Ok? Ok, Ok, entonces vamos a resumir un poco el tema, ¿no? Les mostré desde el principio como que estábamos en una instancia de App Controller conectada con un Virtual Machine Manager localmente y una suscripción con Azure. ¿Sí? Y les mostré la parte de cómo crear un certificado para conectarnos con este Windows Azure. Nada más les voy a recordar un poquito aquí, para los que no lo vieron desde el principio. Aquí es exportar este certificado que creamos localmente, exportarlo y exportarlo de tipo, vamos a ocupar uno para management y uno con password, que es el key certi, ¿no? ¿Ok? No, espérame. Aquí, perdón. Sigamos. Ok. Entonces, voy a mostrarles dos certificados que creamos. A ver, apréndanselos. Uno de key y uno de management. ¿Ok? Entonces, esos son los certificados que ocupamos para la parte de la conexión con Windows Azure. Y que ustedes lo vieron. Realmente me llevó, ¿qué? 5 minutos crearlos y ver en qué parte los iba a ocupar. Entonces, ok, recordemos aquí que en Overview hacemos la conexión desde aquí, conectamos con Windows Azure Subscription y aquí vamos a ocupar el primero que es el certificado con la llave, el Key Cert, ¿no? Ok, entonces le voy a dar aquí cancelar y recordemos un poco en Windows Azure, en esta parte de donde están los settings y en esta parte de Upload fue donde seleccionamos el certificado de management para hacer esta conexión. ¿Ok? Entonces, realmente es muy sencillo hacer este tipo de conexiones y posteriormente hacer la administración tanto de Windows Azure como de App Controller con un ambiente local y hacer un híbrido, ¿no? Jugar con estos dos poderes de la nube local y la nube pública. ¿Ok? Por ahí alguno de ustedes tendría alguna... Porque ahí... Ok. Ok. Ok, entonces, permítame ahorita, le voy a pasar el control a... Ok, le voy a pasar un control aquí a mi compañero Rubén. Espero que les haya traído algunas dudas y haya sido de interés para ustedes. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en otra sesión. Bien, en realidad muchísimas gracias, la verdad es que esto es muy muy interesante. Antes de continuar o mostrarles los beneficios de App Controller a nivel de beneficios para el negocio, déjenme pasar.
Perdón, perfecto. Pues como les decía, ¿Sí escuchan? sí, perfecto. Bien, como les decía, la verdad es que es muy interesante todo el tema de App Controller, sobre todo que puedes administrar todo desde la parte física hasta la nube pública a través de una sola consola, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar y ver un breve repaso de lo que es App Controller, los beneficios para el negocio y la introducción de lo que va a ser la siguiente serie de IT Series, que es System Center, vamos a pasar a la serie para que la van respondiendo y también recordándoles que la parte de Q&A de su consola de Line Meeting, ahí pueden ir plazando las preguntas que vamos a ver al terminar la sesión, ¿no? Entonces, la trivia del día de hoy. La trivia del día de hoy tenemos 3 preguntas como siempre. Tenemos la parte de, bueno, con System Center App Controller puedes administrar tus aplicaciones sin importar si están en un ambiente físico o en la nube pública. ¿Esto es verdadero o falso? La pregunta número 2 nos dice, ¿qué tipo de certificados utilizas para hacer la conexión de App Controller con Azure? Recuerden, son 2 certificados, nos los mencionó Galileo durante la demostración. Y la pregunta número 3 es, ¿en qué parte de la consola de Azure se configura la conexión con el App Controller? ¿Sí? Recuerden que estas trivias realmente todavía no podemos abrirlas a nivel Latinoamérica, son para las personas que viven dentro de la República Mexicana, entonces sus respuestas las pueden mandar al correo trivia@itseries.com. Los 3 primeros en responderla serán los ganadores y bueno, estas preguntas al final daremos a conocer, al final de esta sesión daremos a conocer quiénes son los ganadores. Repito las preguntas. La primera es verdadero o falso. Con System Center Application App Controller puedes administrar tus aplicaciones sin importar si están en un ambiente físico o bien en la nube pública. ¿Esto es verdadero o falso? La pregunta es, ¿qué tipo de certificados utilizas para hacer la conexión de App Controller con Azure? Son 2 certificados. Y la pregunta número 3 es, ¿en qué parte de la consola de Windows Azure configuras la conexión con el App Controller? Bien. En lo que da respuesta a estas preguntas, vamos a ver un poquito de los beneficios que tiene la parte del App Controller. Y entonces, como podemos ver, con App Controller, bueno, o el App Controller te permite tener una manera fácil de configurar, implementar, administrar servicios de forma intuitiva. ¿Por qué? Porque son consolas que ya han manejado, son consolas muy parecidas a las que teníamos ya previamente en versiones anteriores, entonces realmente se vuelve muy fácil. Lo que implementamos también aquí es que ahora tienes la manera de crear templates, de crear librerías a través de las cuales ya tienes preconfiguradas ciertas aplicaciones y lo único que tienes que hacer es nada más a través de una interfaz gráfica, una interfaz muy sencilla de utilizar, una interfaz de experiencia de usuario, como puede ser un web, a través de web, pues implementas nuevas aplicaciones, ¿no? Esta aplicación o esta interfaz gráfica a través de web no solamente es para el administrador de TI, sino que ahora también puede ser o puedes entregarle servicios, digamos, como si fueran de cuotas para los administradores de aplicaciones, ¿sí? Entonces, lo cual da una mayor integración y facilidad de uso para lo que ahora llamamos el IT as a Service, es decir, un servicio entregado de IT, no solamente por el administrador como tal, sino que esto ya también lo puede implementar el administrador de TI. Y por último, bueno, también como lo pudimos ver y nos lo mostró Galileo, no solamente es el control de lo que tienes en tu centro de datos local, sino que ahora puedes integrar ambientes híbridos, ambientes de nube pública, ambientes virtualizados. Y bien, recordamos también que
el App Controller es parte de una suite de System Center. Es parte de una suite completa en donde, bueno, tenemos varios productos, entre los que están, obviamente, el App Controller que acabamos de ver, que nos va a permitir provisionar nuestras aplicaciones, aunado o unificado con lo que es el Virtual Machine Manager, que también nos lo mostró Galileo, que nos va a permitir provisionar nuestras máquinas virtuales en el centro de datos o bien en Windows Azure. Por otro lado, también nos mencionó que tenemos el SCOM para el monitoreo de estas aplicaciones en ambientes locales, ambientes públicos o ambientes distribuidos, y lo tenemos en la parte de abajo del System Center Operation Manager. ¿Sí? Por otro lado, tenemos toda la parte de protección, con lo que es el Data Protection Manager y el Endpoint Protection, la parte de automatización de servicios, con lo que es el Orchestrator, la administración de esos servicios con Service Manager, ¿sí? Y la configuración a través del System Center Configuration Manager. Entonces, realmente tenemos varios productos para la administración y automatización, tanto del centro de datos local como el centro de datos en la nube pública con Windows Azure, ¿no? Obviamente todos estos programas, toda esta suite la vamos a ver en el siguiente IT Series que comenzamos la próxima semana, y vamos a hablar sobre justamente el System Center 2012 con su Service Pack 1. ¿Vale? Entonces no pueden perdérselo. Algo que vamos a ver que es muy interesante en la parte de System Center es que no solamente es para administrar ambientes Windows, no solamente es para administrar ambientes virtualizados de Hyper-V, sino que también voy a poder a través de Virtual Machine Manager administrar componentes que no son propios de Microsoft, sino pueden ser de VMware, pueden ser de Citrix, y toda esta parte de virtualización. Entonces no se lo pierdan, realmente tenemos preparado para ustedes una IT Series de System Center que, a diferencia de los que hemos visto con Windows Server, con virtualización y con Windows Azure, que fueron de 3 capítulos cada uno, el del System Center lo vamos a tener de 4 capítulos. ¿Vale? Y bien, entonces pasamos a la parte de preguntas. Recuerden, las preguntas las pueden hacer en la parte superior del live meeting, en la parte de Q&A, ahí la pueden postear, y bueno, nosotros acá con gusto le daremos seguimiento a las preguntas. Por ejemplo, Luis Alberto nos comenta o nos pregunta, ¿puedo hacer esta conexión también desde Windows 8 o solamente se hace con System Center 2012? Sí. La respuesta es, podrías hacerlo desde Windows 8, solamente que, como te indiqué al principio, necesitas instalar App Controller. Entonces necesitarías instalar la consola de App Controller para poder hacer esta conexión. O sea, yo lo instalé en un servidor, pero tú lo podrías hacer en una máquina con Windows 8. Perfecto. La otra pregunta nos pregunta Juan, ¿podría compartir el link de la sesión 1 de Windows Azure, ya que no recibí el correo con el link y me gustaría repasar algunos conceptos? Claro que sí. Y Juan, mira, la liga, de hecho todas las ligas de las sesiones anteriores las puedes encontrar en www.microsoft.com/México, /ShareIT, /IT-series.spx. De hecho, la estoy compartiendo en este momento para que la puedan ver ahí. ¿Sí? En la parte de Q&A, ahí van a poder ver la respuesta, la liga. De hecho, déjenme ver si por acá también ya la tenemos publicada. ¿Qué cosa de esta pizarra? No, quiero ver la otra pizarra que está por acá. Vamos a la correo. Aquí está. Ahí la tienen la parte de www.microsoft.com/México, /ShareIT, /IT-series.spx. Es la última de las que tienen aquí en pantalla. Ahí van a encontrar todas las ligas de las sesiones grabadas desde el primer capítulo de Windows Server 2012 hasta el capítulo número 2 de Windows Azure. De hecho, en esa página estaremos actualizando conforme vayamos ejecutando los capítulos de la serie.
ahí se irán actualizando las ligas hacia las sesiones grabadas. ¿Vale? De hecho, las presentaciones también las pueden encontrar ahí en la liga que tienen en pantalla, la penúltima liga, que es una liga de StyleDrive. La siguiente pregunta nos la hace Víctor. Víctor nos pregunta, si tengo mis servicios en la nube de Microsoft, servidores, SQL Server, aplicaciones, etcétera, después quiero esos servicios en mi nube privada, ¿hay forma de migrar de nube pública a nube privada? La respuesta es sí, sí se puede. De hecho, tendrías que hacer esta conexión con App Controller para empezar a manipular todas sus máquinas virtuales que viven en Windows Azure y bajarlas a tu nube privada. Entonces, la idea de tener esta conexión de App Controller con Windows Azure es precisamente ese híbrido, ¿no? Que tengas la facilidad de hacer un deployment de la máquina virtual, pero que también esa máquina virtual, si decides bajarla a tu nube privada, pues también la tengas en la nube privada o en la nube pública, puedas tener la doble funcionalidad. Perfecto. Por acá, Giovanni nos pregunta, si ya vi los videos de las series anteriores, ¿podría obtener los diplomas de participación correspondientes? Giovanni, esto lo vamos a aclarar justamente en la siguiente series, cuando veamos la parte de System Center. De hecho, se les enviará un correo a todos los que han participado para indicarles la forma en que pueden obtener el diploma a aquellas personas que la vieron o que vieron toda la serie, cada una de ellas, cómo pueden obtener su diploma. Los que la vieron en vivo, bueno, eso ya tenemos un control, ya está manejando la creación de esos diplomas. Pero para los que las vieron grabadas, estaremos indicándoles cuál es el método para que ustedes soliciten el diploma. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, vamos a dar unos minutos más. Mientras, déjenme ponerles la parte de los ganadores de la trivia, que ya los tenemos aquí. Y les recuerdo simplemente las preguntas, nada más para que las tengan presentes. La primera era, con System Center App Controller puedes administrar tus aplicaciones sin importar si están en el ambiente físico o en la nube pública. Esto es verdadero, como mostrábamos al inicio. Tú puedes tener tus aplicaciones tanto en tu data center de forma física o de forma virtual. Puedes tenerlo en tu data center de forma de nube privada o bien en la nube pública. Esto es verdadero. La número 2 es qué tipo de certificados utilizas para hacer la conexión de App Controller con Azure. Y pues, si recuerdan, Galileo nos lo comentaba, tienes el certificado de Manage y el certificado de la llave como tal. Y luego la tercera es en qué parte de la consola de Windows Azure se configura la conexión con App Controller. Si recuerdan, por un lado el certificado de la llave lo hacíamos en App Controller y en Windows Azure en la parte de Settings subías el otro certificado, ¿no? Con el upload. Bien, entonces los ganadores de esta trivia. Los ganadores de esta trivia son Juan Inocente Ortiz Telles, Guillermo Alejandro Vargas García y Osman Martínez. ¿Vale? Muchas felicidades a todos los participantes. Felicidades especialmente a los ganadores. No sé si hay alguna otra pregunta. Por aquí seguimos. Vamos a dar unos minutos más. Por aquí nos pregunta Giovanni, ¿se puede hacer réplica de una máquina virtual local hacia Azure? Sí, sí se puede. Necesitas habilitar este tema de réplica y necesitas hacer la conexión. De igual manera, puedes hacer la conexión, en este punto no lo tocamos, pero puedes hacer la conexión como tipo VPN para hacer este tema de la réplica. De hecho, recuerden como cuando mencionamos en el primer capítulo de Windows Azure, decíamos que una de las ventajas que te das ahora con las máquinas virtuales es que tenías esa portabilidad. La portabilidad de tenerlo local y subirlo a Azure, o de Azure bajarlo a local, o incluso si tenías contratado servicios de hosteo con un tercero como era Triana, bueno, también podrías tener la movilidad con esas máquinas. Recordad, bueno,
En este caso, lo que tú tienes que hacer es simplemente habilitar la parte de réplica sobre esa máquina virtual, ¿no? Entonces, y tenerla en un momento dado con extensiones VHD. Juan nos dice, gracias, si decidiera implementar Direct Access desde una nube privada, ¿habría algún problema si ya está implementada en mi infraestructura? ¿O cómo será la mejor forma de migrarlo a la nube privada? Bueno, Juan, recuerda que tu nube privada es tu mismo centro de datos, ¿sí? El tema, digamos que aquí es, tú tienes un esquema tradicional de centro de datos, el cual, bueno, pues todo el proceso es manual, tú puedes tener ya desde ahí configurado tu Direct Access. El cambio que tienes de tu centro de datos tradicional a tu nube privada es que automatizas tu centro de datos. Entonces sigue siendo dentro de tu misma infraestructura. Entonces no hay que hacer ningún cambio, lo único que estás haciendo es transformarla de un centro de datos tradicional, donde muchas de las actividades son manuales, a automatizarlas. Entonces el tema del Direct Access permanece sin ningún cambio. Ok, Luis nos pregunta, ¿podrían poner el link para descargar el App Controller para Windows 8? Pues realmente ese es el agente, es la misma consola, puedes hacer la implementación de System Center. Recuerda que App Controller es un componente de la suite de System Center. Entonces tú bajas toda la suite de System Center y lo que haces es instalar en Windows 8 lo que son los remote services. En este caso, nada más lo que vas a hacer es hacer una instalación de una instancia pequeña de SQL y posteriormente instalar la parte de Virtual Machine Manager, que diga de App Controller. Aunque si tú ya vas a administrar la nube de manera híbrida, hay un paso en el step by step donde debes de conectar con Virtual Machine Manager primero, una vez que instalaste la consola. Entonces, es un tema más de qué tanto puedes soportar o qué es lo que vas a administrar. Entonces, si lo que vas a hacer es administrar servidores de tu nube privada y de tu nube pública, yo te lo recomendaría que lo hicieras en un servidor. Si lo vas a hacer como un tema de pruebas, lo vas a hacer sobre Windows 8, solamente ten en cuenta estos pequeños previos, ¿no? Que si lo vas a administrar Virtual Machine Manager, tienes que instalar la consola de administración de Virtual Machine Manager más la consola de App Controller para tomar el control de la nube posteriormente. Creas un certificado desde Windows 8, como lo hicimos en esta práctica, y posteriormente haces la conexión. Y el ISO lo descargas desde la página de App Controller, en la parte de trials de System Center. Bien, vamos a un minuto más a ver si sale alguna otra pregunta, alguna otra inquietud de todos los participantes. El trial de System Center lo pueden bajar desde technet.microsoft.com/eval-center y ahí le dan el download Microsoft System Center. Ahí seleccionan System Center y desde ahí lo bajan. Entonces, technet.microsoft.com/eval-center y de ahí pueden seleccionar System Center. Okay. Recuerden, se baja una sola suite, o más bien se baja la suite completa. No es de que quieren bajar nada más el App Controller o el Virtual Machine Manager, tienen que descargar todo. Pero al final del día, todos esos productos los pueden probar en su plataforma de ambiente de pruebas, ¿sí? Por 6 meses. Es una evaluación de 180 días. Entonces tienen la manera no solamente de probar App Controller o Virtual Machine Manager, sino toda la parte de todos los componentes de System Center.
Aquí nos pregunta José Alfredo, ¿puedo crear equipos virtuales en Azure versión demo? Bueno, pues yo creo que te puedes a la trial, ¿no? Más que demo. Y sí puedes, José Alfredo, tú tienes la manera de crear dentro de tu versión de trial de 90 días de Windows Azure. Recuerda que tienes la capacidad de crear una o varias máquinas virtuales. El tema es las horas que utilizas, ¿sí? Es decir, tú tienes 750 horas de máquinas virtuales al mes, lo cual equivale a tener una instancia small de una máquina virtual corriendo todo el mes. Si tú dices, oye, quiero crear 2 instancias small, pues tendrás medio mes. Si dices, oye, quiero crear una mediana, pues igual tienes medio mes. Si dices, voy a crear una extra larga, tienes 3 días de prueba por mes, ¿sí? Entonces, recuerda, tú tienes 750 horas al mes para probar máquinas virtuales. ¿Cómo las utilizas? Bueno, pues ahí es el tema de cómo configuras tu ambiente, ¿no? Otro tema que tienes que contemplar es, aunque tu máquina virtual esté apagada, cuenta en el consumo de horas. Lo que tienes que hacer es eliminarla o capturarla como imagen, ¿sí? Si la dejas apagada, al final del día son recursos que están destinados para tu máquina virtual. Entonces, nada más contemplen eso en su ambiente de pruebas, pero sí puedes tener máquinas virtuales en tu trial de Windows Azure. ¿Se puede implementar? Acá nos dice Mauricio, se pueden implementar soluciones de VDI en esa plataforma. No sé si te refieres a la plataforma de Windows Azure o administrar tu plataforma de VDI con Windows Server 2012 a través del System Center. No sé, Mauricio, si nos puedas aclarar si es Windows Azure. Si el tema es implementar VDI en Windows Azure, realmente recuerda que son servidores, es una infraestructura de servidores como si fueran los locales, entonces puedes hacer lo que puedes hacer localmente. Entonces nada más tendrías que ver qué tipo de arquitectura vas a hacer para este tema de VDI. Entonces, ¿cuántos servidores van a comprender tu arquitectura de VDI, el broker, cuántos session hosts, cuántas hosts vas a tener ahí, si es la parte plataforma o la parte de aplicaciones expuestas, y también el tema de ancho de banda. Tendrás que considerar todos estos temas para el tema en específico de VDI. Okay. Bien, pues parece que ya no hay Exacto, más. en la parte de infraestructura. Sí, como te comentaba, Mauricio, sí, la verdad es que sí lo puedes hacer, porque finalmente es un Windows Server que tienes en la nube. Solamente sí tendrías que hacer una muy buena arquitectura por la parte de cuántos servidores quieres y cuáles son los servicios que vas a exponer, si vas a exponer un desktop completo o solamente la parte de una aplicación expuesta. Entonces, la respuesta es sí, y como bien decía Rubén, pues ahí el tema va a ser la parte de los recursos que tengas dedicados para esta parte de VDI. Bien, pues con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Les agradecemos a todos la participación, la interacción también. Esperamos que esto sea de utilidad. Y bueno, como pudimos ver, este tema era muy importante por la parte de las aplicaciones en donde las tenemos, ¿sí? Sobre todo que, bueno, ya no solamente es la parte de que corra la aplicación en cualquier dispositivo, sino en donde están colocadas, en donde están resguardadas para su ejecución, ¿no? Entonces, bueno, App Controller ya lo vimos el día de hoy. Recuerden, la próxima semana iniciamos con el IT Series de System Center, y en ese IT Series de System Center tendremos 4 capítulos para abordar toda la suite, es decir, todos los componentes que platicamos de System Center. Bien, pues muchas gracias nuevamente a todos, que tengan una excelente tarde, noche, dependiendo en dónde se encuentren. Hasta luego, muchas gracias.